Esto es Ser Social por CNN Radio Rosario. Decíamos, Bad Therapy o Mala Terapia es el libro de la periodista norteamericana Abigail Shrier, que lleva la leyenda ¿Por qué los chicos no crecen? Y hay un montón de cuestionamientos en los métodos de crianza y también en los métodos de educación que queremos analizar con Alejandro Racé, que es médico, es psicoanalista, es magíster en ciencias políticas, es socio del Club Político Argentino. Hemos conversado con él en alguna oportunidad y es un gustazo darle la bienvenida nuevamente. Alejandro, Leo y Vale de este lado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, algunos cuestionamientos que aparecen en el libro que debo reconocer que no leí, pero sí seguí varias entrevistas de esta periodista, tienen que ver con que, por ejemplo, padres y docentes hablamos como psicólogos y usamos un montón de términos de psicólogos, pero no lo somos, que muchos chicos van a terapia para intentar resolver problemas que, según sus investigaciones, son normales y propios de la adolescencia o de la etapa de la vida por la que están transitando, que los chicos no aprenden a ser resilientes porque cada cosa que les afecta es un tema, ¿no? Y todo se frena para indagar qué está pasando y que están generando, y valga la redundancia, generaciones frágiles. ¿Cómo ves todo esto vos? Mira, Vale, a mí me parece que lo que es interesante del libro de esta periodista es esa provocación que trajo, ¿no? Ahora, me parece que también hay que tomar en cuenta el modelo y la cultura en la cual ella desarrolla esta suerte de recorrido e investigación que hace, que es la sociedad americana, ¿no? Digo, porque si uno se detiene en ciertas aseveraciones que ella hace, está muy referido fundamentalmente a toda una cultura de autoayuda y también de hipermedicalización de los procesos evolutivos, ¿no? Incluso en términos de un exceso de diagnóstico psiquiátrico y también de medicación, no solo del lenguaje, y que ella le atribuye a esta situación una suerte de fragilización de la nueva generación frente a generaciones que, según ella, eran más conquistadoras y en algún sentido más fuertes en términos de conquistas de las que son actualmente. Ahora, digo esto porque me parece que habría que hacer una divisoria de aguas en el sentido de que yo creo que en la Argentina el tipo de cultura y también el tipo de desarrollo de las psicoterapias y del psicoanálisis no me parece sean comparables en ese sentido, aunque uno puede tomar cierta cuestión que no tiene que ver exclusivamente con si los chicos no crecen, sino en qué medida los adultos se posicionan frente a la crianza de los chicos, ¿no? Que me parece que es un poco lo que vos planteás. Tanto los adultos padres como los adultos docentes, ¿no? Porque ella hace un fuerte planteo como bien marcás vos, en nuestra sociedad tal vez es distinto, pero un fuerte planteo también desde las escuelas, ¿no? De que se intenta poner el foco en las cuestiones emocionales todo el tiempo. Bueno, fíjate que ella hace una crítica a un programa escolar, sobre todo de las escuelas públicas americanas, que se reproducen en muchas escuelas privadas también acá, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con un desarrollo emocional que se pone, digamos, dentro de la currícula y se le da un espacio fuerte en Claro, hay un día por semana, por ejemplo, que se sienta a los chicos y les pregunta un docente o un psicopedagogo, les pregunta qué te hizo sentir bien esta semana, qué te hizo sentir mal, y normalmente el foco se pone en lo que fue negativo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ella hace un salto ahí, que es, de alguna manera, que toda la idea de darle un espacio a lo emocional o de darle un espacio a lo que se infiere traumático, fragiliza a los chicos en el sentido de que no permite un desarrollo normal, en el sentido de que efectivamente la vida tiene situaciones traumáticas que hay que sortear en el sentido de dificultades. Si querés, saquémosle la palabra traumática, y que de alguna manera hacer ese hincapié fragiliza a los chicos.
Me parece que habría que ver también, obviamente, cómo se toma esto, ¿no? En el sentido de que yo no creo que todos los programas sean así. De hecho, toma una serie de investigaciones, algunas particulares. Pero tomemos el rasgo general en el sentido de lo que es la salud mental, porque la salud mental implica efectivamente la conquista de habilidades, ¿no? Es decir, el desarrollo de todos los sujetos implica desde el inicio, por la inmadurez que tenemos los seres humanos, la conquista. Es decir, pensar que para los seres humanos la motricidad es una conquista, es decir, nacemos sin saber caminar, y cuando uno ve un bebé que empieza a caminar, ve la satisfacción que le implica para él y para su yo ese desempeño, ese progreso, la conquista de la motricidad. Lo mismo te diría el lenguaje, sabemos, no nacemos hablando, conquistamos el lenguaje. Ahora, tanto para una como para otra, el ser humano tiene una inmadurez que implica que va a requerir de otros, puede ser la madre o un sustituto de la madre, es decir, el alimento, pensá en términos biológicos, los seres humanos si no tienen quien los alimenta, muere. Es decir, esa prematurez implica una dependencia y la salud mental implica una suerte de conquista de la autonomía en todos los órdenes. Ella hace una crítica donde, en principio, tanto en términos pedagógicos como en términos de esta suerte de psiquiatrización o cierta cuestión de proliferación de la autoayuda, ella plantea que eso fragiliza porque disminuye la conquista de la autonomía que implica la salud mental. Yo creo que se puede plantear algo de eso, pero en tal caso te diría bueno, de hecho ahí viene el título de su libro, las malas terapias, bad therapy, ¿no? Bueno, yo diría, sí, efectivamente, si una terapia no aumenta el despliegue y permite un mayor grado de autonomía, por supuesto que uno podría llamar que es una mala terapia. Yo no creo que sea la mayor parte de las terapias que se plantean en la Argentina, pero entiendo también, y no sé si vos has leído también algo de la idea de ella, una suerte de cuestión y un salto, si querés, a la ideología política, en el sentido de que el progresismo, y acá tenemos que plantear un poco el tema de la discusión política en Estados Unidos, que también es diferente a la de Argentina. Claro, sí, y podríamos decir el anti-wokeismo como una corriente, si tal vez los oyentes no saben, pero el woke, esa idea del despertarse, es todo un movimiento progresista americano muy cuestionado también, entre otras cosas, por estas ideas y por los conservadores. Incluso ella hace un salto diciendo que, bueno, que hubo estudios donde en las familias conservadoras y más religiosas, y donde las estructuras, podríamos decir, están más definidas, los chicos padecen menos depresión y ansiedad versus las familias más progresistas que, en definitiva, con esa incertidumbre generan fragilizaciones. Es decir, hay toda una cuestión y una discusión ideológica sobre la cultura y la autonomía. Pero me parece que hay muchísimos matices, y vuelvo a decirte, me parece que todo, por lo menos el desarrollo que plantea el psicoanálisis de lo que podría ser la autonomía, es una suerte de aumento de la capacidad que uno va adquiriendo para poder tener un criterio propio y sortear las dificultades inherentes a la vida, ¿no? Bien, a ver, Leo, ¿quieres sumar ahí una consulta? ¿Qué haces? Alejandro Leandro te saluda, Leandro Simeoni, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, Leo, ¿cómo andás? Vos estaba pensando, te escuchaba, y yo te digo, por ahí, y en todas estas cuestiones ideológicas estoy más del lado conservador que del lado progresista, pero pensaba, te escuchaba y pensaba en todas estas cuestiones de la fragilidad de los adolescentes y demás. Si no estamos en una etapa de la cultura, de la sociedad, por lo menos occidental, donde en realidad vamos acompañando a un proceso de bienestar que tenemos y que en realidad la fragilidad no está mal en términos de que ya no necesitamos ser tan duros. Digo, no tenemos un escenario de guerra, no tenemos un escenario de hambre, no tenemos un ojalá que no haya de guerra. No, bueno, vos pensaros, es algo bueno lo que está pasando ahora en Ucrania, que un delirante se le ocurrió hacer una guerra, pero digo, no tenemos ese escenario y me imagino que antes estábamos más preparados o la sociedad estaba más preparada para lo malo
y éramos más duros, no mi generación, yo tengo 50 años y ya veníamos fácil. Todavía venimos con esa cultura, pero viene cambiando, y que tal vez la ideología se pase de lado, ¿no? Y haya que buscar un equilibrio, pero no sé si necesitamos tener tanta dureza como teníamos antes o como estábamos preparados nosotros. No sé, lo estoy pensando en voz alta porque te escuchaba y me cambia un poco mis propios pensamientos, donde creí que todo eso estaba más vale mal, y ahora no sé si está tan mal. Mirá, me parece súper interesante lo que decís, Leo, porque yo creo que la autora ahí plantea una suerte de añoranza de la dureza americana, ¿no? En el sentido de cierta añoranza, podríamos decir, de lo bueno que era ser cowboys, ¿no? Es decir, que ahí no tenían problemas de salud mental. Yo creo que tenían otra manifestación de los problemas, como vos decís, lo cual no invalida el uso, digamos, y la discusión de una suerte de banalización de lo que es la salud mental y lo que es la patologización de los procesos normales. Esto con respecto a la autora, que me parece que ese debate está bueno, sobre todo en una sociedad como la americana. Creo que en nuestro caso es un poco diferente. Ahora, con lo que vos decís también es, bueno, por supuesto, la guerra de alguna manera o las situaciones muy hostiles organizan determinadas defensas, digamos, ¿no? Podríamos decir, la neurosis es más una manifestación de los tiempos de paz, es decir, que uno hace, cómo uno se las arregla con cierto bienestar. Y de alguna manera el planteo de esta autora es, bueno, pero ¿cómo puede ser? Nuestros niños de los barrios ricos de California, que lo tienen todos, están deprimidos y ansiosos, y aquellos inmigrantes, incluso en alguna entrevista que ella da, sobre todo de origen latino, que tienen un montón de dificultades, no manifiestan estos síntomas, porque se tienen que ocupar, podríamos decir, de problemas más reales. Bueno, es una discusión. Ahora, efectivamente me parece que hay una gradación donde uno puede lidiar con cierto bienestar y no por eso plantear una fragilización en términos, como ella lo plantea, de cierta inoperancia, ¿no? Claro. En el sentido de la conquista. Vuelvo a decir, conquista en el sentido de que efectivamente la acción, la conquista en términos de las capacidades que cada cual tiene, es parte de la salud mental. Bien, bueno, súper claro, la verdad, Alejandro, nos dejás pensando. ¿Alguna recomendación para padres, para docentes, algo breve antes de cerrar? Y andá buscando en tu agenda dentro de 10, 15 Otro días, te día, tengo que claro. llamar de vuelta, porque esto Sí, está cuando para seguir un quieran, montón, está pero buenísimo. mirá, vale, Leo, yo creo que también tenemos que contemplar algo que es llamativo, es decir, todas las instituciones que nosotros hemos conocido en la modernidad están siendo redefinidas, y con esto quiero decir las funciones parentales, la escuela claramente, el tipo de, digamos, de formación y conocimiento, es decir, todo eso está en discusión en términos de todos los cambios brutales que hemos tenido en cómo se imparte y cómo se adquiere el conocimiento. Con lo cual, no me atrevería a dar un consejo. Lo que digo es, hay algunos criterios que uno tiene que tener claro en el sentido de lo que hablábamos recién de que la salud mental implica la ganancia de una autonomía en muchos órdenes. Por ejemplo, que los seres humanos no nacemos una sola vez, nacemos biológicamente una vez y después vamos adquiriendo y vamos emergiendo con distintas operaciones, es decir, que vamos naciendo a la cultura, al trabajo, a la producción a lo largo de toda la vida. Por supuesto que la educación es una de las maneras de ganar esa autonomía, con lo cual lo que quiero decir es que tanto la parentalidad como la educación están en un momento de mucho cuestionamiento. Creo, y ahí vuelvo un poco al interesante de la propuesta que ustedes tuvieron al traer esta autora, es, bueno, nos hemos ido de mambo, la autoridad, la disciplina, digamos, tiene que estar tan cuestionada como estuvo. Es decir, podemos tener gradaciones. A mí lo que no me gusta mucho es esa suerte de añoranza que Leo un poco traía, que es, bueno, pero más o menos como en la guerra entonces tenemos menos neurosis. Sí, lo cual no quiere decir que sea deseable. Tenemos otras alternativas para
tener un equilibrio entre nuestras pulsiones y la adquisición. Con lo cual, te diría que esto se está discutiendo muchísimo dentro del ámbito educativo y hay propuestas muy interesantes también para no caer en esta suerte de alternativa entre un progresismo fragilizante y un conservadurismo que tampoco me parece que es deseable, ¿no? Bueno, y te propongo hablar de esas propuestas interesantes que se están discutiendo en alguna otra oportunidad acá en el programa, ¿te parece? Con muchísimo gusto. Gracias, Ale, por sumarte con nosotros. Te decimos hasta la próxima. Un abrazo a los dos. Igualmente. Alejandro Racé es médico, psicoanalista, magíster en ciencias políticas, socio del Club Político Argentino, con nosotros en Ser Social, en el marco, bueno, justamente de este libro de una periodista norteamericana, Bad Therapy o Mala Terapia, que despierta un montón de inquietudes en cómo estamos criando, cómo estamos educando. Llega la info.